Saludos apreciados oyentes, la paz del Señor esté con ustedes. Hoy meditaremos en la palabra de Dios acerca del arrebatamiento de la iglesia, un tema muy controversial. En la actualidad existen diferentes posturas. Además, hay grupos que afirman que el rapto no existe, sino solo la segunda venida de Cristo. Para comprender los diferentes aspectos relacionados con este acontecimiento, guiaremos la reflexión sobre tres interrogantes. 1. ¿El arrebatamiento rapto de la iglesia es bíblico? 2. ¿El rapto es lo mismo que la segunda venida de Cristo? Y 3. ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento? Antes de iniciar, quiero que entendamos el término de arrebatar. Su origen o etimología proviene del griego arpazo, cuyo significado es ser tomado, llevados, ser quitados, extraídos. Indica traslado de algo o alguien de un lugar a otro, tomar por la fuerza de repente. La Vulgata, que es en latín, esta Biblia se refiere a rapere, y en diferentes versiones la transliteración conserva el significado, es decir, que desde los originales se mantiene. Ahora sí vamos con el primer punto. ¿El arrebatamiento o rapto de la iglesia es bíblico? Vamos a ver. Existe un gran número de congregaciones quienes señalan que la doctrina del rapto es un invento y se la acreditan a John Nelson Darby, el padre del dispensacionalismo, teólogo, traductor de la Biblia, escritor y pastor. Nació y murió en Londres entre 1800 y 1882. También se le llamó la euforia profética del siglo XIX. Supuestamente en tantos siglos atrás nunca se había mencionado tal enseñanza hasta que apareció este caballero, e incluso se dice que hasta Charles Spurgeon le criticó. Hagamos un pequeño paneo en el Antiguo Testamento para ver si existe algún rastro de arrebatar o de arrebatamiento. Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Segundo libro de Reyes 2:1 dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, esto se trata de Elías y Eliseo, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, vemos que en Hechos 8:39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ahora veamos lo que dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan 14, desde el versículo 1 hasta el 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es decir, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermoso, aunque no dice rapto, implícitamente lo está demostrando. Viene por nosotros para llevarnos a la patria celestial. Es evidente y claro que estos versículos en primera instancia nos indican que si hay arrebatamiento de la iglesia, entonces ningún hombre, llámese como se llame, inventó tal enseñanza. Esta doctrina es de Cristo y lo afirmamos con los versículos anteriores, y vamos a ver más adelante que otros versículos nos van a indicar lo mismo. Amados hermanos, vivimos tiempos de confusión, de engaños. Hay muchas personas que viven poniendo fechas del rapto, que si el día, el mes, el año. Esto es pura especulación. Les recuerdo que este evento es escatológico en el marco de la profecía
y no corresponde a un tiempo cronológico, sino al tiempo kairos de Dios, relacionado con manifestaciones sobrenaturales. Asimismo, en la actualidad muchos cristianos viven enredados con que si unos son preteristas, calvinistas, reformistas, dispensacionalistas, amileniaristas, pretribulacionistas, y no se dan cuenta que desperdician el tiempo en necedades, tratando de ver quién tiene la razón. Lo que hacen es presumir para ver quién conoce más. Es triste ver cómo estos hermanos pasan el tiempo en estas cosas que no son las cosas de Dios. Todo esto debe llevarnos a la reflexión y voy a considerar lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2, desde el verso 1 hasta el 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí hay una conjunción que es y, que es la que destaca dos eventos respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Otra cita asociada con el arrebatamiento la encontramos en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Analicemos algunas palabras claves ubicadas en estos versículos. El Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esto significa que viene con autoridad y poder. Es señal de que ha hecho acto de presencia y se llevará a cabo en las nubes, como lo dice el versículo. Un evento similar ocurrió en el monte Sinaí, cuando el Todopoderoso iba a entregar los mandamientos al pueblo a través de Moisés. Éxodos 19, 16 y 19 expresan: aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El sonido de la bocina o trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Sombras proféticas. Este versículo habla de esta situación. Esto quiere decir que existe un trasfondo de un evento en estos versículos que hemos leído anteriormente. También dice que lo vamos a recibir en el aire. Esto significa que no viene la tierra, sino que llegará hasta las nubes. Además, resalta la manifestación del poder de Dios para levantar a los muertos por medio de la resurrección, para aquellos que creyeron en Él. Podemos decir entonces que el Señor viene por su iglesia, tanto para los que durmieron como para los creyentes que estén vivos en ese momento. Ahora surge la siguiente pregunta: ¿cómo seremos llevados a través del universo hasta el tercer cielo si cuando apenas dejamos la atmósfera ya no hay gravedad ni oxígeno y el frío es extremo? La respuesta la encontramos en 1 Corintios 15, 51 al 53, quienes señalan: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Vean que aquí se utiliza para describir un acontecimiento repentino y rápido, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles
y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí la respuesta de cómo se fueron Enoc y Elías al cielo. Tenemos una respuesta clara. Hubo una transformación. El cuerpo corruptible va a ser transformado en un cuerpo inmortal para poder alcanzar la eternidad y que no dependemos de las condiciones de la naturaleza. Es evidente entonces que pasaremos a ser inmortales y no habrá ningún problema para atravesar el universo. También hay una peculiaridad que resalta, y es que todo evento ocurrirá al son de trompeta, y dice a la final trompeta. Muchos dicen que es la séptima trompeta de Apocalipsis. Vamos a analizar un poco para ver si están en lo cierto. Apocalipsis 11, 15 al 17 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Es evidente que esta trompeta no es, porque los eventos son en el cielo y lo que dice Pablo a los Corintios es en la tierra, y tampoco percibimos la resurrección antes mencionada. Además, la carta a los Corintios respecto al libro de Apocalipsis tiene una diferencia escritural aproximadamente de 50 años. Podemos decir con propiedad que esta trompeta queda descartada. Otro evento a son de trompeta es la quinta fiesta solemne de Jehová, conocida como Yom Teruá. La cita la encontramos en Levítico 23, 23 y 24. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Hay algo que destaca con respecto a los hermanos de Corintios. ¿Por qué no le preguntan a Pablo cuál era la final trompeta? La respuesta es simple: porque ellos sabían a qué se estaba refiriendo. Esta fiesta anuncia que vendrá expiación, día de arrepentimiento y restauración para Israel. Veamos un poco y lo peculiar de esta celebración. Resulta que los judíos en este día tocan 3 tipos de sonidos, cada uno 33 veces, y la final trompeta, óigase bien, la final trompeta, que es el toque 100, es llamado Tekiat Godolak, traducido como el gran soplido o sonido final. Esto lo hace el músico que tiene mayor pulmón, por así decirlo, el que lo hace más largo sin respirar. Cuando termina el sonido, termina la conmemoración. Lo que más llama la atención aquí es que una vez terminada dicha fiesta, comienza la otra, que es la fiesta de expiación, que corresponde con los 7 años de tribulación. Aunque no estoy asegurando que aquí sucederá el rapto, me inclino por este evento. Llama la atención también que esta fiesta es día de aclamación, es decir, de gloria y convocatoria para celebrar juntos los escogidos de Dios. Pero también es de resaltar que las últimas 3 fiestas que se celebran en otoño, en el mes séptimo, entre septiembre y octubre, proféticamente o bajo sombras proféticas, no muestran citas o hechos históricos que ratifique que ya se hayan cumplido. Hermanos,
Si este fuera el caso, oígase bien, te pregunto, ¿estás preparado o preparada para recibir al Señor en las nubes? ¿Ya tienes la maleta lista? Examinémonos con respecto a lo que dice el Señor en Mateo 7:21. No todo el que dice o el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es claro y evidente, que el rapto o arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento futuro y que lo espera su amada iglesia. Punto número 2. El rapto es lo mismo que la segunda venida de Cristo. En este apartado no me voy a extender tanto, compartiré algunas diferencias que resaltan entre ambos eventos. Punto 1. En el arrebatamiento el Señor viene por la iglesia para encontrarse con sus santos. Ya lo leímos en 1 Tesalonicenses 4:17. Y en la segunda venida el Señor viene con la iglesia y todos sus santos. Usted lo puede comprobar en Apocalipsis 19, versos 11, 14 y 16. Punto 2. El arrebatamiento será un acontecimiento repentino y rápido. Lo vimos en 1 Corintios 15, 51. La segunda venida será visible para todo el mundo. Usted lo puede comprobar en Mateo 24, 29 y 30, versos 29 y 30. Y punto 3 y último, el arrebatamiento ocurrirá antes de la gran tribulación, Apocalipsis 3:10. La segunda venida ocurrirá después de la gran tribulación. Y esto está referido desde el capítulo 6 hasta el 19 de Apocalipsis. Aquí no se menciona la iglesia. Esto está claro. Son dos manifestaciones diferentes protagonizadas por nuestro Señor Jesucristo. Y lo más grandioso y hermoso, mis amados, es que en las dos estaremos presentes. Démosle la gloria a Dios porque lo ha preparado para nosotros. Y punto 3 dice, ¿cuándo sucederá el arrebatamiento? Voy a iniciar este último apartado con algo que se denomina la teoría del reemplazo. Esta postura postula de que el propósito práctico de la nación de Israel en los planes de Dios es reemplazado por el rol y la obra de la iglesia. Amados hermanos, esto es totalmente falso. ¿Por qué hago mención de esta teoría? Porque tanto la iglesia como Israel tienen promesas diferentes y se han de cumplir para ambas en los tiempos señalados según sus profecías. Hablamos de una gran tribulación y Daniel 9:7 señala para Israel lo siguiente. Y por otra semana, hablando de la semana 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre y las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí vemos que ratifica que cesará el sacrificio y la ofrenda. Y eso es para Israel, no es para la iglesia, porque nuestro Señor Jesucristo fue nuestro único y para siempre sacrificio. Entonces vemos y observamos aquí que la iglesia no participará de esta última semana, sino el pueblo de Israel. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Si no hacemos distinción entre ambos grupos, no entenderemos cuándo sucederá el arrebatamiento. Aquí viene la clave. Romanos 11, desde el 25 al 27 dicen, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí observamos nuevamente dos promesas, una para la iglesia y otra para Israel.
Entrar significa llegar a un plazo programado y la frase plenitud representa número completo. Entonces, cuando este grupo alcance su destino, Israel será redimido. Una referencia más del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ser retirados de la tierra para ir a morar en la casa de nuestro Padre Celestial, recordando Juan 14 desde el 1 al 3. Aclarado entre Israel y la iglesia, veamos cuándo será el arrebatamiento de la iglesia. Aclaro nuevamente, no hay fecha, solo acontecimientos y cumplimientos proféticos. Primera Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. También Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Asimismo, Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, todas las cosas que sucederán en la ira, en la tribulación, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y este versículo se refiere a la iglesia en Filadelfia. Es para la iglesia. Pudiéramos considerar unas últimas referencias. Lot fue sacado de Sodoma antes de la ira, Génesis 19. El diluvio vino después que Noé entró en el arca, Génesis 7. Finalmente, después que las iglesias reciben el mensaje en Apocalipsis 2 y 3, antes de que el Señor Jesús abra los sellos, Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí está la iglesia. Este versículo habla de la iglesia en la patria celestial y preparada para venir a reinar con el Señor cuando le ponga fin a esa tribulación que experimentará toda la tierra. Entonces, ¿cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Creo que la respuesta es obvia. Es antes de la ira, antes de la tribulación. Padre Celestial, tu palabra nos llena de esperanza. Gracias porque en tu amor has preparado todas estas cosas para que las experimentemos. Tu bondad, misericordia y fidelidad son grandes. En esta hora te ruego por aquellos que no te conocen. Permite, oh Dios, que esta tu palabra sea escuchado por muchos, para que te gloríes sobre ellos, trayéndoles bendición y vida eterna. Esperamos este glorioso evento para regocijarnos ante tu presencia. En ti estamos confiados y te damos muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.